Hola, esto es Real Biótica, soy Iván Oreta, anfitrión. Vamos a hablar de esto, quiero que lo veas. Es la tercera catedral de Salamanca. Fue construida hace 2600 años. Sí, 2600 años. Más o menos años 600 antes de la era cristiana. Es decir, durante la Edad de Hierro. Sabes que la Edad de Hierro se divide en Hastal y Latene. Hastal del 1000 al 500 y Latene más o menos del 500 al cero, al año cero. Y ahí empieza ya, el año cero, empieza ya el tema del imperio. El imperio cae y ahí termina la edad antigua, empieza la edad media. Claro, son límites convencionales, pero bastante efectivos para poder entender el desarrollo de la evolución hasta ahora. Bueno, acá tenés un edificio destinado al culto con más de 2600 años de historia. Su estructura es rectangular, ¿sí? Rectangular, una estructura. Acá lo puedes ver. Me recuerda a Vegeta sí, al norte de Huaura, me recuerda eso. He estado ahí. Un día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Bueno, su estructura es rectangular, es de adobe, que ya se podía observar en el Cerro de San Vicente, de eso también hemos hablado del Cerro de San Vicente, pero cuya función se desconocía hasta ahora, ¿sí? Se desconocía. Recuerda a la planta de antiguos santuarios del Mediterráneo Oriental. Sabemos que antes de que los romanos entraran aquí, esta zona estaba orientalizada. Era como los musulmanes de la edad antigua. Claro, sabemos que el islamismo surge en el año 600 y tantos, 630, la égida, por ahí surge el islamismo, ¿no? Pero siempre ha habido orientalismo. Y justamente en esta época España vivía una vida de orientales. Sí, sí, eran orientales, tenían todo lo de un oriental, todo lo de un árabe, de un nabateo, de un fenicio, todo eso lo vivían los españoles, tenían ese estilo de vida, no tenían el estilo de vida, entre comillas, occidental, ¿no? Que sería el de un romano, de un etrusco, no, de un griego, no, no tenían el estilo de vida, tenían el estilo de vida de un oriental. Por eso se está convirtiendo ahora España en un apéndice de Eurabia, ¿no? O sea, está volviendo otra vez esa tendencia, ¿no? Esta vez ya con algo de ingeniería social, ya desde las élites. Bueno, con sus ONGs y todo eso, ¿no? Pero ellos solamente toman esa tendencia y la catalizan. Bueno, incluso guarda similitud este templo con similitud con el eje axial, es decir, la división en tres estancias acotadas y la elevación de los primeros templos griegos. O sea, escuchan, división en tres estancias acotadas. De eso hemos hablado cuando vimos el tema del templo de Anemospilia en Creta. También son tres estancias acotadas. En el templo tenía tres estancias, tenía tres cuartitos acotados, ¿no? Una entrada principal, ¿no? Que iba de frente a la entrada, ¿no? Pasadizo la misma entrada, de frente, y al costado, tres cuartos. A un costado, al costado derecho, tres cuartos, y al costado izquierdo también otros tres cuartos. Cuartos que estaban acotados, o sea, un cuarto al costado del otro. Bueno, aquí parecía que tenían lo mismo, era parecido, era división en tres estancias acotadas y la elevación de los primeros templos griegos. Incluso en su entrada hay tres hoyos de poste a modo de columnas. Ya pronto van a sacar la maqueta y lo mostraremos aquí. Bueno, la nueva campaña arqueológica que se está desarrollando este agosto de 2022 en el Parque Arqueológico se ha topado con la que hasta el momento sería la primera construcción sagrada de la ciudad de Salamanca, con la Catedral de Salamanca del antiguo poblado de la primera Edad de Hierro, ¿no? O sea, este es un poblado de la primera Edad de Hierro y como todo poblado tuvo su lugar sagrado, es decir, su equivalente a una catedral actual. Por eso es la Catedral de Salamanca, ¿no? La primera catedral de Salamanca, su primer lugar sagrado. Es el equivalente a lo que sería la catedral en la actualidad. Han encontrado justamente en esta zona al hacer las excavaciones. Todo indica entonces que el culto, la religiosidad o los ritos que se llevaron a cabo en ella tenían una raigambre de naturaleza oriental. Un año después de localizar la casa contigua en la cabaña del patriarca, del cual también hemos hablado aquí en Radio Política, que ese patriarca tenía amuletos
egipcios, orientales, tenía de todo sitio, tenía de todo sitio, sobre todo oriental, el patriarca tenía su amuleto en su casa circular. Eran circulares las casas porque estaban aisladas. Cuando aparecen las casas ya de forma rectangular o ortogonal, con líneas rectas, es porque ya están una al costado del otro, ya hay una organización más pronunciada. Cuando son circulares es cuando ya viven en una especie de aldeas eh, o grandes cabañas eh, con un espacio de separación, por eso son redondas, porque hay un espacio de separación frente a la otra cabaña. O sea, no están pegados, porque aún hay espacio para todos. Bueno, ese es el diseño, ¿no? Bueno, entonces, en esa casa, un año después de localizar la casa contigua en la cabaña del patriarca de esta aldea prehistórica del siglo 7 y 6 antes de Cristo, de localizar ahí un amuleto de la diosa egipcia Hathor, ya hemos hablado de la diosa egipcia Hathor, así como otras piezas, cuentas de collar y fragmentos de cerámica de Fayenza. Este nuevo trabajo refuerza la tesis de cómo, a través de rutas comerciales, los primeros salmantinos, habitantes de Salamanca, recibían importantes influencias egipcias y fenicias, ¿no? Como el amuleto de Hathor que encontraron ahí. ¿No? Hathor es el ojo de Ra, ¿no? Es el ojo alado. Eso vemos que hay muchos logos de las grandes corporaciones Illuminati que usan una versión de ese ojo alado. De repente no te has dado cuenta, pero te invito a que vayas un rato a algún centro comercial, a las corporaciones, a una expo, y vas a encontrar el logo, sin mucho esfuerzo. Bueno, un influjo que no solo afectaba el uso de determinados materiales y joyas, sino que también se percibe en la arquitectura y la religiosidad. Resultaría menos llamativo si este poblado estuviese más cerca de la costa mediterránea y de las rutas marítimas de aquella época, pero ahora está claro que los ecos de aquellas antiguas civilizaciones orientales llegaron hasta el interior de la península ibérica, hasta tierra adentro. Se expandieron hasta la prehistórica Salamanca. El hallazgo que se ha encontrado aquí es importante porque nunca se había visto un edificio destinado al culto de estas características en el norte de la península ibérica. Nunca se había visto. Ahora bien, es un santuario, quieren investigar más. Es un edificio en el que se realizaban actividades rituales, sacras, que no eran actividades domésticas ni cotidianas. No, no, no eran actividades cotidianas comunes, no, no, eran actividades sacras, sagradas, no para los profanos, eran rituales destinadas a actos litúrgicos asociados a la comensalidad, es decir, los ágapes, los banquetes de los feligreses, ¿no? Este, he vivido esto, pero yo por lo general cuando viajo, ¿no? Cuando viajo así, a veces, a veces me topo con templos protestantes, adventistas, la MM, el Movimiento Misionero Mundial, tienen sus templos que son bonitos o son modestos, ¿no? Pero siempre a una determinada hora están vendiendo comida y la gente se reúne a comer. Siempre, siempre, siempre. Después del culto, ¿no? Que ellos demoran, tienen un culto y hacen, hacen alabanzas y bueno, terminan algo cansados, ¿no? Que hacen alabanzas, bailan, danzan, quedan en éxtasis, ¿no? Cosas así religiosas, ¿no? Van a comer siempre hay un restaurante. Por mi barrio hay un restaurante, se llama El Maná. Justamente está frente al movimiento IMIM, que creo que es propiedad también de la iglesia. Y tú puedes ir ahí y comer. Y sirve bastante, es bastante higiénico, bastante higiénico. Y es riquísimo, ¿no? Y la gente va y come. También la gente del culto también va y come, ¿no? O sea, y eso también lo he visto en otros templos. También pasa lo mismo, tienen su pequeño comedor, tienen una especie de comedor, de restaurante, que no es exactamente un restaurante comercial o lujoso, lleno de... No, es muy modesto, pero es bastante higiénico y es bastante ordenado. Y también es bastante familiar, o sea, es tranquilo. Son sitios, a mí me gusta ir porque son tranquilos y son higiénicos y son educados, educados. O sea, nunca te vas a encontrar ahí un borracho. ¿Entiendes? Un sitio.
Es agradable ir a comer ahí. Yo no soy protestante, ¿no? Soy católico, pero a mí me gusta comer ahí porque es un ambiente muy cómodo, sí, es un ambiente muy agradable. Entonces, es así. Entonces, y eso lo hacen después de sus cultos. Ahí, y ven un montón de comiditas que son deliciosas y están bien hechas, ¿no? Y siempre yo he visto que van con su enorme olla, ¿no? Una enorme olla y está llena la olla y hacen un rezo, ¿no? Hacen un rezo de agradecimiento, ¿no? Hacen su rezo y después ya lo empiezan a vender, ¿no? Y se acaba, sí, se acaba hasta el último plato, sí, se acaba. ¿No? Entonces, eso es lo que, bueno, es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y también eso lo vas a ver en Bandurria. Unas ruinas que cuando la irrigación de Santa Rosa en Huacho, desvió el agua para irrigar esas tierras, que ahora son hermosas, ¿no? Se hace el Festival de la Naranja, ¿sí? Hay Festival de la Naranja ahí, que un día voy a ir, ¿no? Atrás de las lomas de la Chay, está ahí, la irrigación de Santa Rosa, pero la irrigación desvió el agua y comió una parte de las afueras de Huacho, de los exteriores, que está muy afuera de Huacho, a la parte sur, que es una parte que no tiene casas, que no tiene viviendas alrededor, y encontraron pirámides. Y allí encontraron también vestigios de una cocina al costado de un templo abierto, un hondonado. O sea, ellos acostumbraban también comer después de sus cultos, y tenían un espacio especial en su templo, de sus pirámides, para hacer el ágape o el almuerzo de confraternidad de los feligreses. Y lo mismo sucede acá, es parte de la naturaleza humana, lo pongas donde lo pongas, ¿no? Eso es ese, y acá han encontrado eso, actos litúrgicos asociados a la comensalidad. Eso también lo puedo ver aquí también. En Cañete también lo he visto. Sí, hay una zona de Cañete, antes de llegar, ¿no? Los exteriores, donde se toman unos carros que van a Ungará, donde hay una fortaleza inca. Yo salgo ahí, ¿no? Estos carros que se van a Ungará, justamente allí en esa recta también había un templo protestante y estaban vendiendo comida riquísima, ¿no? Era un poco más modesto que la MM de Villamarillo, de San Juan del Urigancho, de la cuadra 10, de, ¿cómo se llama esto? De Canto Grande. Ahí, ¿no? Ya, entonces, ahí es donde tú puedes encontrar la naturaleza humana, ¿no? Sí, 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 ahí puedes encontrar mejor cómo la gente se socializa, puedes entender mejor a las personas, o sea, no es encerrándote, no, ahí no vas a entender a las personas, encerrándote, así, no, solamente conociendo 3 distritos de la Lima de 10 millones de habitantes, no vas a conocer a las personas, no vas a conocer. Bueno, entonces, los arqueólogos, regresando aquí a Salamanca, los arqueólogos ya sabían que no era una casa al uso. Para empezar, es de planta rectangular, aunque la mayoría de las que se han descubierto en el cerro son de planta circular, como ya hemos visto acá, son circulares, ya hemos hablado porque son circulares. Hay alguna que también tiene esta forma, pero en el caso del edificio 3, en el que se está investigando actualmente, la disposición no era la habitual con un vestíbulo y un hogar central, ¿no? O sea, era un fuego central, que donde el fuego es el hogar, es el espíritu, que es el fuego, simboliza ese espíritu de sus antepasados, del dios de la casa, que tiene que estar siempre ahí vivo y llameando, dando calor. Bueno, entonces, lo habitual entonces era eso, pues un vestíbulo y un hogar central, o sea, el fuego. Durante la excavación se ha profundizado más de 2 metros hasta llegar a la roca madre. Ya hemos hablado de eso. Cuando se llega a la roca madre, se llega a la primera página del libro que está en la tierra, porque son estratos. Y la primera página está abajo, tocando la roca madre. Y en la roca madre ya no hay más abajo, solamente hay cuestiones geológicas, ya no hay cuestiones culturales. La roca madre es abajo, temas geológicos. De la roca madre hacia arriba, hacia nuestra superficie, está toda la distribución, todo el registro cultural e histórico de la humanidad, de los humanos que vivieron ahí. Entonces han llegado pues a la roca madre, lo cual significa bastante. Se ha encontrado entonces una superposición de cenizales separados por capas de arcilla y todo ello rematado por un suelo de ladrillos de adobe. Se ve que se ha habido
que ha habido una actividad de comensalidad muy importante en torno a la zona. En el mundo antiguo, la celebración y los ritos estaban vinculados a comer y beber. Comamos y bebamos. Entre esas capas de ceniza, restos de numerosas hogueras y celebraciones que albergó ese lugar antes de levantar el edificio sacro en torno al año 654 y 575 a.C., se han encontrado materiales del Mediterráneo oriental, como engobes rojos fenicios. ¿Qué es un engobe? Es una pasta que se le echa a la cerámica para que cuando ya lo llevas a cocer al horno, esa pasta se vuelve lisa como si fuera vidrio. Ese es el engobe. Han encontrado platos, cuencos y una jarrita y varias cuencas de collar de fayenza, o sea, anillos, aros de un collar de fayenza. Es un material vinculado con la artesanía egipcia. Aparte de restos de fauna y cerámica de cocina común, se encuentra una gran cantidad de vasos de consumo para beber, celebrar, para hacer libaciones. Acá están las cuencas. Y en muchas ocasiones aparecen rotos ex profeso, o sea, los rompen adrede como parte de un ritual. ¿No? Ya hemos visto cómo se hace esto, solamente puede haber un ejemplar de esto. Hemos visto el tema de la, se llama del cetro, ¿no? De una ciudad donde encontraron los moldes del cetro, y los moldes los colocaron en las bases de sus palacios, de sus construcciones, para evitar que alguien después saque esos moldes y vuelva a hacer otro cetro, porque eso significa el símbolo de poder. Solamente puede haber un símbolo de poder. Una vez que se hacía el cetro con ese molde de piedra, los moldes de piedra se escondían en las bases del templo, porque va a ser bien difícil que alguien comience a cambiar el templo para sacar el molde y hacer su propio cetro. Va a ser muy visible, muy evidente, nadie se va a atrever a hacer eso. Es demasiado su, su intención de usurpar el poder, por eso se colocaba ahí esos moldes. Bueno, entonces lo mismo pasaba aquí, solamente podía haber un vaso, un frasco con el cual se hacía esa libación sagrada, y después ya no se podía volver a usar ese frasco sagrado para hacer la libación y la ofrenda. Entonces se rompía para evitar que se vuelva a ofrendar otra vez en ese frasco sagrado que solamente se había hecho para determinada entidad, determinada deidad. Y no se podía usar eso para otra deidad distinta, sería una falta de respeto. Entonces se rompía, por eso aparecen rotos, es profeso. Los han pues querido tirar al suelo adrede. Todo ello pues dataría de la primera edad del hierro. No es la única particularidad de este edificio, del que solo se conservan cimientos. Los restos de pizarra dispuestos en vertical a su alrededor dan la sensación de un recubrimiento poco habitual que lo convertía en un espacio singular en el poblado. Si aquel, si aquel antiguo poblado tenía su catedral, una cabaña para ritos vinculados a la comida y la bebida, también tenía, tal vez, su particular plaza central, su plaza, o lo que los salmantinos decían la plaza de Anaya, ¿no? O sea, una plaza central, eh, una, una, una plaza de reunión o lo que sería pues un foro. Pues. Junto a este sitio se abrió un espacio público en el que se han hallado los restos de una gran parrilla donde se preparaba la comida. O sea, una parrilla comunal, una parrilla común. Como decimos acá en Perú, la olla común, ya ellos tenían su parrilla común. Acá tenemos la olla común, era parrilla común, enorme. Entonces, eso para toda la población. A este lugar se llegaba por una calle sobre la que hoy se encuentra la pasarela instalada para los visitantes. Y la nueva excavación sacado a la luz otra curiosa construcción cuadrada de uso incierto, que los arqueólogos confían que va a deparar nuevas sorpresas. Y aquí puedes ver las renovadas laderas del Cerro de San Vicente. Es justamente donde han encontrado toda esa data, esos restos de los cuales estamos hablando aquí. Es bien bonito, lo han arreglado, ¿no? Bien bonito lo han hecho, ¿no? Y justamente ahí están los restos arqueológicos, ¿no? Y lo han arreglado, le han dado una buena presentación pues para el público. Bueno,
Esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Entra en nuestras redes, que están acá. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.